Lo que pasa es que cuando yo rento, el costo mío es el alquiler. Pero cuando tú compras, el costo tuyo no es el alquiler. Hay costos que son irrecuperables, ¿no? Entonces, si hay costos irrecuperables, tenemos que saber cuáles son esos costos que son irrecuperables para nosotros entender lo que está pasando. Vamos entonces a la verdadera presentación, a lo que queremos ver para poder comparar alquilar con comprar. Porque verdaderamente, ciertamente, no crean que para ustedes, es para mí y para todo el mundo cuando tenemos la primera impresión que nos da, y es que solamente personas curiosas que pues comienzan a hacer comparaciones como yo, que me encanta poder realmente saber la respuesta de una cosa y de la otra, podemos darnos cuenta de lo que realmente puede pasar con cosas como esta. Y entonces nos clarificamos, decimos, ajá. Entonces cuando ese ajá viene, es que realmente está viendo algo que no lo ha visto quizás en otro tiempo y que quizás realmente puede decir cómo esto es posible, ¿no? Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Así que vamos nosotros a darle a la próxima para que podamos entender, comenzar a entender esto. Porque realmente hay una concepción totalmente errada de que es mucho mejor comprar. Pero créame que la mayoría de las personas piensan lo mismo que usted pensaba o que usted piensa hasta ahora y que yo pensé en el pasado. Por lo tanto, y otra cosa es que la gente dice, si una hipoteca, si lo que yo voy a pagar por una hipoteca es menos que lo que voy a pagar si yo rento, entonces, bingo, yo debo de comprar. No es tan rápido. No lo ve así. Yo te voy a convencer de que eso está equivocado. Quiere decir que vamos nosotros a ver y ver que realmente algunos ejemplos nos pueden indicar a nosotros. Por ejemplo, miren este ejemplo donde realmente nosotros vemos que rentar en este caso no fue la mejor opción, porque rentar en este caso vemos que la mejor opción parece ser comprar. ¿Por qué? Porque solamente voy a pagar $2,271 por una hipoteca, mientras que si yo rento son $2,500, pues el sentido común me dice a mí, oh no, pero comprar es lo que vale la pena aquí. ¿Por qué? Porque me voy a ahorrar 200 y pico de dólares. Por lo tanto, si yo me voy a ahorrar y voy a adquirir equity, aunque la equity en una casa se adquiere mucho después de lo que yo la compro, realmente, porque yo no voy pagando a los intereses, yo solamente voy pagando a los intereses y no al capital. Es después de mucho tiempo cuando entonces voy a comenzar a pagar el capital, que también muchas veces uno no comprende cómo eso es posible, ¿no? Pero bueno, ya entendemos que ese es el problema. Entendemos que la hipoteca es más barata que rentar. Por lo tanto, el sentido común nos dice a nosotros, no, pero esa es, ¿no? Pero no es realmente eso. Porque cuando nosotros comparamos rentar con comprar, tenemos que comparar costos con costos. Y cuando tú tienes una propiedad, hay una serie de costos que tenemos que incluir y que muchas veces no lo incluimos porque no lo vemos, no parece ser que eso sea relevante, pero lo es y por mucho. Ustedes van a ver el ejemplo, ¿no? Entonces, también vemos y decimos, pero no, eso es lo que debe de hacer. ¿Y cómo es posible que los grandes ricos estén dispuestos a pagar 80,000 y mucho más por rentar una casa al mes? Imagínense una persona que paga 16,000
$666 al día. Ustedes se pueden imaginar lo que eso significa en rentar una casa. Eso es una cantidad inmensa. Multiplica 16,666 por 30. Y no se lo voy a hacer para que usted lo haga y usted se dé cuenta. Pero asuma usted que la persona paga $80,000. Pero ¿cómo va a rentar por $80,000, diría usted, si verdaderamente nosotros podemos comprar una casa? Él puede comprar una casa con $80,000 al mes y le sobraría dinero, dirá usted. Y muy posiblemente sí. Primero porque ellos van a poder conseguir préstamos mucho más baratos. Ellos tienen, tú sabes, mucho más equity, que no tienen, que la seguridad de la casa está muy fácil. Ellos la pueden conseguir más fácil. Y además tienen el dinero, tienen $80,000 al mes para pagar por la casa, ¿no? Pero ellos no lo hacen. Entonces usted dirá, tiene que haber alguna razón. Miren, lo que pasa es que cuando yo rento, el costo mío es el alquiler. Pero cuando tú compras, el costo tuyo no es el alquiler. Hay costos que son irrecuperables, ¿no? Entonces, si hay costos irrecuperables, tenemos que saber cuáles son esos costos que son irrecuperables para nosotros entender lo que está pasando. ¿Okay? Entonces, poder decir, esto es diferente a rentar en ese aspecto, ¿no? Y eso es como uno tiene que calcularlo. Pero no te preocupes que yo te voy a correr a través de una fórmula sumamente sencilla para que tú la puedas comparar los dos, ¿no? Así que ya sabemos, ¿no? Vamos a suponer que tú vas a comprar una casa promedio de $515,000. Hoy las casas, ese es un precio barato para comprar una casa en muchísimas ciudades. Hay ciudades donde realmente ese precio es caro, pero en Nueva York eso sería muy barato, en Miami eso sería muy barato, en Los Ángeles eso sería muy barato, y en Austin, etcétera, muchísimas ciudades, ¿no? Entonces, por lo tanto, la mayoría de la gente que yo veo, que me ven a mí y que vienen a mis cursos también, esas personas normalmente viven en grandes ciudades, no viven en otras ciudades. Por lo tanto, yo busco el precio promedio de esas casas, y hay lugares como Pensilvania, donde nosotros tenemos muchas personas que me ven a mí en mi canal de YouTube. También ellos pueden conseguirlas más baratas. Naturalmente, depende mucho de la localización dentro de esas ciudades también, ¿no? El tipo de casa que está comprando, etcétera. Pero en términos general, esta es una casa que tiene un precio promedio bastante bien. Ahora bien, también estoy utilizando una tasa de interés en un 5%. Ya está en un 6 y algo, y va a seguir subiendo la tasa de interés. Pero bueno, quizás en el futuro la tasa de interés va a tener que bajar y después va a estar en el promedio. En el promedio por muchos años ha sido 5%. Por lo tanto, yo utilizo el 5%, que es un número bastante aproximado a lo que podría ser. Así que hoy es más alto, pero hace poco era más barato. Estaba hasta un 3.5 y un 3%. Quiere decir que pero eso es históricamente lo más bajito que han llegado los intereses. Es porque los federales lo empujaron para ese punto. Pero ahora se dan cuenta lo que ellos cometieron, el error que ellos cometieron de haber hecho eso, porque entonces crearon una inflación que ahora ellos están corriendo para poder subsanar ese problema que ellos se crearon y que venían creándose por un tiempo. Quiere decir que la hipoteca que nosotros pagamos tiene una parte que es recuperable y una parte que no es recuperable. Yo creo que es irrelevante ahora mismo hablar de la parte irrecuperable cuando usted compra una casa, porque cuando usted compra una casa por mucho tiempo, el costo irrecuperable es totalmente insignificante. Por lo tanto, lo utilizamos como gasto. ¿Okay? Ahora bien, hay otros gastos que tenemos también que utilizar o considerar. ¿Okay?
por ejemplo, cuando nosotros hablamos de costos irrecuperables, cuando compramos una casa, tenemos los impuestos de propiedad. Los impuestos de propiedad, estoy usando el 1%. El 1% es el costo irrecuperable en promedio para el país. Pero hay áreas sumamente pobres en el país que pagan mucho menos. Pero tampoco es que tanto menos, es 0.7% menos. Pero hay lugares donde se paga mucho más. En New York City es aproximadamente un 1%. Sin embargo, si usted se va al cruzar del río, está pagando 2.27, que es lo más alto de todo el país en New Jersey. New Jersey se paga los impuestos más altos del país. En Nueva York hay lugares que se pagan 1.20 aproximadamente, por lo tanto, es un número bastante promedio que yo estoy utilizando. Pero yo estoy usando el 1% para hacer mis cálculos con ustedes. Así que si ustedes están en un área donde el porcentaje es más alto, bien. Normalmente no va a ser más barato. Y si lo es muy mínimamente. Así que lo más probable es que sea un poquito más caro. El mantenimiento de la casa es otro costo que también tenemos que considerar. Las personas piensan que tener una casa, ya tiene una casa. Recientemente hablaba con un amigo que tenía una casa y la acaba de vender y se mudó a un apartamento. Y él dice, es que es impresionante la diferencia que hay en rentar y comprar. Y la gran responsabilidad que conlleva tener una casa. Y entonces él vive en un apartamento, no tiene nada que preocuparse si se rompió esto, si se rompió lo otro, si las paredes hay que pintarlas, si el piso ya no sirve, si la cocina ya no sirve, el baño no sirve. Él no se tiene que preocupar por nada de eso porque se lo tienen que arreglar. ¿Okay? Por lo tanto, ese costo él no lo tiene que considerar. Pero el que compra una casa lo tiene que considerar. ¿Okay? Y lo vamos a considerar más adelante. Otro costo que la gente ni siquiera sueña con él es el costo del capital. Muchas personas tienen que dar un porcentaje del capital para poder comprar la casa. No se la dan sin dinero. Por lo tanto, eso tiene un costo. Y usted lo puede invertir en otra cosa y podría conseguir hasta el 20% sin hacer mucho esfuerzo. ¿Okay? Si usted, por ejemplo, lo invierte en bonos o lo invierte, por ejemplo, en compañías que producen dividendos y que son sumamente seguras, no son compañías como que van a desaparecer ni nada de eso, ¿no? Y que le dan el 7%, ¿ves? Y hay otras compañías que dan mucho más por ciento y que también están amparadas por real estate y cosas como esa. Entonces, esa es otra área que podría tú invertir. O sea que entonces el capital tiene un costo y tú no tienes que hacer nada, invertir el dinero y punto. Entonces, pero eso te va a dar dinero todos los años, ¿no? Entonces, ya lo ven. Y en el caso de real estate, te lo tienen que dar cada 3 meses. Así que te dan tu ganancia cada 3 meses y tienen que dar todas sus ganancias. Entonces, desde el punto de vista de impuestos, ya sabemos que las casas pagan impuestos de propiedad y que ese costo puede aumentar drásticamente y muchas veces lo aumentan por la escuela, todo ese tipo de cosas. Y yo veo áreas en New York o en New Jersey, básicamente, que los taxes son más altos, ¿no? Y tú vas a áreas que tú dices, mi Dios, pero ¿cómo este señor puede estar pagando tanto dinero en esta casa, en esta área? No voy a nombrar área específica para no sentir mal a nadie, pero áreas en New Jersey donde nosotros tenemos muchas personas que vienen y que me ven. Entonces, ese tipo de personas que viven en New Jersey, ellos sabrán que pagan 15,000, 16,000, 20,000 dólares de impuestos en áreas que ustedes no pueden imaginárselo, ¿no? Con malas escuelas y todo eso. Pero entonces, ¿por qué están cobrando tanto de impuestos? Pero bueno, entonces tenemos que considerar, y como le dije, yo voy a considerar el 1%. Ahora viene el mantenimiento. Muchas personas piensan
oh no, esta casa está bien, esto no hay problema, esta casa, porque cuando la compran, normalmente el que la va a vender, pues la pinta y la pone relativamente bonita para venderla en los ojos del que la está comprando. Sin embargo, las casas, aunque tú la compres en buenas condiciones, tienen una serie de costos de mantenimiento que la gente ni siquiera, el que no ha comprado casa, ni se lo puede imaginar. Nosotros hoy vamos a correr por los más principales y dejé fuera arreglar el patio, arreglar si tiene piscina, el mantenimiento de la piscina, que cuesta muchísimo y la gente no lo entiende. Cuesta muchísimo. El que tiene una casa en una área mejor y tiene una yarda grande, tiene que pagar muchísimo dinero por mantener esa yarda. Créanlo que yo lo sé. Entonces, ya sabemos, si una persona dice, no, porque yo trabajo, yo puedo hacer todo eso. Y ciertamente, yo tenía una casa pequeña y entonces después compré una más grande. Y yo dije, wow, compré unos aparatos porque nosotros vamos a arreglar, vamos a, no el lumber, vamos, nosotros también compramos para el lumber. Ya eso es como constantemente hacerlo. Y dijimos, no, eso no lo vamos a hacer. Pero cuando caiga la nieve, nosotros vamos a quitar la nieve. Y compré aparatos bien grandes, bien fuertes. Eso fue cuando me mudé en esa casa, que la propiedad era grandísima, tenía que estar y no se permite ahí que tú no la tengas perfecta, tú sabes, por el área, ¿no? Entonces, nosotros compramos todos esos aparatos. Cada primera nevada chiquitita, la limpiamos, qué bueno, qué buen aparato que compramos. Poco tiempo después, cae otra más grande y tuvimos que hacer un esfuerzo increíble. Y la próxima vez que cayó una más grande, ahí ya dijimos, no más, no más. La señora que trabajaba en la casa, las dos venían a traernos té, a traernos chocolate caliente, porque estábamos haciendo un esfuerzo increíble. Y viene el vecino y me dice, Mr. Liz, me da paso una tarjeta. Quizás usted quiere llamar a este número. Y ellos van a venir y en 15 minutos le resolvieron el problema. Yo lo llamé y en 15 minutos vinieron todo. Digo yo, que ay, Diosito mío, nosotros teníamos horas haciendo eso. Así que, cuidado, dependiendo de donde tú vivas, tiene otros costos y yo no lo he considerado. ¿Okay? Así que tú, si pasado en tus circunstancias, vas a tener que sumarlo a lo que yo tengo, pero yo no lo tengo. ¿Okay? Pero mira, por ejemplo, toda casa va a tener que hay que remodelar la cocina. 8 años, ¿ok? Porque tú dirás, dura 10 años sin renovarla, ¿ok? Pero tienen que renovarla y entonces va a tener que hacer mayor trabajo. O sea, tendrá que cambiar toda la cocina. 10 años, todo el mundo lo hace, ¿ok? ¿Sí? Y si tú no lo haces, la casa perdió valor inmediatamente. Así que ya tú entiendes, ¿no? Los baños también, cada 10 años hay que cambiarlo, hay que remodelarlo totalmente. Eso tiene un costo increíble. Por lo tanto, tú tienes que considerarlo. Y si no lo haces, baja el valor de tu casa considerablemente, ¿no? Entonces, te puedes imaginar otro problema. La mayoría de la gente pobre compra casa cuando están allá arriba. Ups. Y cuando hacen así, ustedes van a ver en las próximas 2 trimestres, para que ustedes vean para abajo y la compró por $500,000. Y ustedes conocen la historia. Que se van a la mitad. Sí, y hasta más. Entonces ese es otro problema. Pero bueno, aquí solamente estamos hablando de costos reales, costo por costo, de básicamente mantener la casa y de vivir en tu casa. ¿Okay? Son los únicos costos. No estamos hablando de eventualidades que el mercado puede caer, que cae cada cierto tiempo. Y entonces dura muchísimo tiempo para volver al valor. Así que tenemos que tomar eso en cuenta. También hay gastos normales de una casa, ¿no? Que se rompió una tubería, que tiene problemas, que hay que pintar un poco, porque si no,
va a vivir, tú sabes, en condiciones que tú no querías, porque cuando tú tenías un apartamento venían y te lo pintaban, ¿no? Entonces, por lo tanto, pero ahora eso tiene un costo. Siempre hay una cosa que vino alguien y tiró una piedra en la ventana y tú no sabes ni quién fue a cambiar la ventana, ¿no? Entonces, son costos. Si tú rentas, te la tienen que venir a cambiar. Entonces, tenemos que entonces entender ese tipo de cosas. Pero un costo que la gente ni siquiera se imaginan es el costo del capital. Tú compras una casa de $500,000, tienes que dar el 20%. El 20%, ¿cuántos son? $100,000. Ah, yo la compré con un 3%. Perfecto. La compraste por un 3%, y entonces tienes que pagar PMI. ¿Por qué? Tú estás por debajo de los estándares. A no ser que tú seas súper rico, que te la dan hasta sin un centavo, ¿no? Sin embargo, esas son otras condiciones. La mayoría de las personas que compran una casa y dan menos del 20%, el riesgo es altísimo. ¿Ok? Ya sabemos que una casa de por sí, el riesgo es alto. Ahora, y eso no lo sabe la mayoría de la gente. La mayoría de la gente sabe que un amigo de él compró una casa hace 30 años y esa casa hoy vale muchísimo más. Primero, no entiende que el costo del capital, del dinero que invirtió hace 30 años, hoy fuera quizá mucho mayor que el costo que aumentó la casa. Y la gente no lo sabe. Así que no es tan fácil. Vamos a llegar a números concretos y vamos a ser conservadores encima de eso. Quiere decir que tú pones un 3%, un 5%, tú sabes que el riesgo es altísimo. Y el banco te dice, tienes que pagar un seguro, un PMI, se llama PMI de puntico. Te va a decir eso. Pero cuando a ti te dicen eso, o te dicen, no, tú no calificas para un banco convencional, tú tienes que ir a un FHA loan, ya tú sabes. ¿Okay? La gente debiera de saber inmediatamente que él no califica para comprarla y que el riesgo es altísimo. El banco trata de hacer, tú sabes, acomodarte a ti. Primero, el banco no está poniendo su dinero. Son grandes instituciones y familias que tienen muchísimo dinero que tú no te puedes imaginar. Trillones de dólares tienen esas instituciones y esas familias también tienen esa cantidad de dinero. Para que te lo sepa, que hay gente que tiene ese dinero. Y entonces, pero vienen por generaciones y generaciones, cientos de años con ese dinero. O sea que son gente que dominan el mundo, ¿no? Entonces, ahora tú estás tomando un riesgo más alto. ¿Okay? La crisis del 2008 vino porque los bancos siguieron poniéndose esos mortgages y vendiéndoselos a esas compañías que son las que pueden mantener los loans. No, porque los bancos no tienen ese dinero para hacer eso. Entonces, esa familia, esas instituciones lo hacen. Ahora, entonces, cuando esas instituciones se dio cuenta que los bancos le estaban engañando, le dijeron a los bancos, no más loan. Se quedaron con todo eso y tenían una gran cantidad de loan que si no hubiera venido el Banco Central y le compra esos loan, o sea, el Banco Central se mete en ese problema. ¿Ok? Y entonces para poder parar a los bancos porque la economía hubiera quedado ahí mismo. Pero el Banco Central dice, no podemos quedar ahí. Y todavía ellos tienen el problema con eso, con esas casas. Muchísimas de ellas que todavía no se han vendido y el Banco Central las tiene. Y no la pueden vender porque si la venden, se cae la economía. Un problema serio, ¿eh? Entonces vemos que la otra alternativa de comprar es rentar. Pero ya sabemos, tú no tienes que invertir dinero, tú no tienes que reparar nada. Todo bien. Sí, está pagando $200 más en este caso, en otro caso no. En otro caso la hipoteca está mucho más alta, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir porque ahora bien, entonces vamos a comparar el costo de comprar contra el costo de alquilar.
¿Okay? Rentar ya sabemos, alquilar es fácil. Ya nosotros sabemos que alquilar, el costo son $2,500, dijimos antes, y el costo de rentar, pues, es diferente. El costo total de la compra es $500,000. Tenemos que reducirle los $100,000 que tuviste que dar de depósito. Si tú no das ese depósito, el costo va a ser mucho más alto para ti, pero yo voy a considerar que sí lo diste, ¿no? Y además, recuérdate que si pone menos de esto, el riesgo es mayor, ¿no? Entonces, ya sabemos, ¿no? Por lo tanto, va a deber $400,000, o sea que la hipoteca va a ser, utilizando el 5%, va a ser $2,271 mensual, ¿okay? Mientras que está pagando por allá $2,500. Por otro lado, tenemos los impuestos de propiedad, que son aproximadamente el 4.16. ¿Okay? Yo estoy utilizando el costo básicamente del capital de los $400,000, pero no importa. Y el costo de mantenimiento, yo estoy utilizando el 1%, que es sumamente bajito, pero la mayoría de las personas pueden hacer algunas cosas para la casa y normalmente yo estoy asumiendo que eso es lo que ellos están haciendo, que parte de los costos, que si se rompe una manguera y la pueden arreglar fácil, que ellos la van a arreglar. De lo contrario, el costo va a ser más alto de mantenimiento. Pero creo que es para la mayoría de los hispanos, yo creo que pueden arreglar muchas cosas. Por lo tanto, yo creo que eso está bien. ¿Okay? Otra cosa es el costo del capital, ¿no? Si tú tienes $100,000 y lo das por la casa, pero en vez de darlo por la casa, lo pone en algo que te pueda dar el 10%, entonces te va a dar $10,000. Pero si te puede dar el 20%, te va a dar $20,000. Si tú te das cuenta, $20,000 va a ser casi pagar por la hipoteca, ¿no? O sea, que te darían, o por la renta, menos que la renta, sería un poquito menos, pero sería mucho, mucho, mucho dinero. Y en el próximo video yo te voy a enseñar hasta con $50 cuánto tú podrías hacer. Imagínate si tú pones $100,000 y encima de eso le pones $100 a la semana. Entonces imagínate el dinero que te puedes retirar. Y eso lo vamos a ver la semana que viene para que tú puedas ver. Entonces, ahora, el capital, tú sabes, cuando tú pagas intereses, tú puedes reducir los intereses de tus impuestos. Por lo tanto, yo lo estoy reduciendo aquí. Estoy reduciendo usando el 20% de taxes, que es lo que la mayoría de las personas en este nivel de ingreso pagarían. Por lo tanto, yo estoy utilizando ese y ya vemos que tendremos entonces que tú estás sumando al costo de la hipoteca $1,200. Por lo tanto, tendrían que pagar $3,556 mensuales. Así como lo oye. No se trata, y los números de estos bajitos que son, naturalmente el mantenimiento, tú no vas a tener ese mantenimiento todas las semanas y todos los meses. Ese mantenimiento va a ocurrir a medida que va pasando el tiempo, pero el promedio es ese. Si tú no tienes ese dinero, cuando el techo se te caiga o cuando se te dañe el baño, vas a tener las consecuencias. O cuando la electricidad, que tú viste la casa todo bien y te digan, tienes que hacer un rewiring. Miles y miles de dólares. Recuérdate, va a tener que buscar un electricista con licencia. Entonces, no es que el amigo y que yo voy a ir a Home Depot a buscar un libro que me diga cómo hacerlo. No, no, no. Va a tener que buscarlo. Y todo ese tipo de cosas al final va a sobar mal. Mejor más que este dinero que tú tienes que ir poniendo al lado para ese tipo de reparación. Entonces, y el costo del capital, ya lo sabes. Si pusiste menos capital, el riesgo es más alto y el costo es más alto, no menor. Pero eso es lo que es normal que tú hagas. Así que si pusiste menos, vas a tener
otros costos en el futuro y el riesgo más alto. Pero en el caso de rentar, como tú te das cuenta, en el caso de rentar es diferente, porque en el caso de rentar tú tienes $2,500, pero aquí tendría entonces que restarle el costo del capital, porque si tú rentas, tú no tienes que poner tus $100,000 allá, ¿no? Por lo tanto, le tiene que reducir esto. O sea que el costo de alquilar son solamente $1,900. Pero mira cuál es el costo tuyo de comprar la casa. O sea que la diferencia es monstruosa. O sea que te costaría a ti $1,594 más rentar que comprar. Y las personas hacen números irrealistas. Y entonces después se ven con los problemas. Cuando viene una recesión como la que viene, y siempre van a venir recesiones, porque las recesiones son parte del sistema limpiarse. Y las personas no lo entienden. Dice, pero sí, pero millones de personas pierden los trabajos. Es parte de la economía. Se tiene que hacer eso, porque por no haber hecho eso, los federales estuvieron bajando y bajando los intereses, o sea, aumentando y aumentando el dinero en el mercado, en la economía, que es lo que tiene el problema que tenemos hoy. Ahora ellos están corriendo para hacer lo contrario, para poder resolver ese problema que ya ellos crearon, para ver cómo ellos salen de este problema. Quiere decir que eso siempre va a ocurrir de tiempo en tiempo. Vamos a tener históricamente, lo tenemos siempre, o sea, va a venir ese periodo donde eso ocurre. Entonces, cuando eso ocurre, si a uno de los dos perdió el trabajo o el que trabaja perdió el trabajo, imagínense el riesgo que hay para la familia. Entonces perdieron sus $100,000, perdieron su casa, perdieron el trabajo, ¿ves? Pero si ellos hubieran puesto su dinero en un lugar más seguro, entonces ellos tuvieran los $100,000 en vez de haber perdido. ¿Ves? Pudieran haber generado, porque imagínate tú, si tú duras 5, 8 años, llega una recesión de 8 años, el dinero te hubiera producido y encima del dinero hubiera producido muchísimo más y tú seguías pagando renta, no tuviste todos esos costos adicionales que son $1,595. Si tú pones eso en el banco también, entonces imagínate lo que eso ocurriría. Entonces es importante que nosotros entendamos que hay 3 factores que debemos de considerar entonces. Primero, el depósito inicial que tenemos que poner. Pero la mayoría de las personas ni siquiera piensan en eso. Yo oí a una persona decir es, el que no se arriesga, no gana. Y entonces te hacen una historia de que mira, fulano no se arriesgó comprando esa casa, se la vendían en un tiempo que valía $50, $50,000, 50 años atrás, ¿no? Y que ella no la compró porque ella no se atrevía a meterse en ese problema que la podía llevar a la bancarrota. Entiendo que hay gente que no quiere tomar ningún riesgo, lo cual es ridículo porque tienes que tomar riesgos si tú quieres crecer. Sin embargo, hay una diferencia entre tomar riesgos y tomar riesgos calculados que no te vayan a llevar a ti a un problema mayor. Entonces, eso es una diferencia muy importante. Que es decir, que la cantidad de dinero que nosotros vayamos a poner, eso nos va a nosotros a realmente a poner a nosotros en una alerta de lo que realmente el riesgo es. Segundo, ¿cuánta cantidad de ahorros nosotros tenemos? La mayoría de las personas, pues, meten todo el dinero que tienen que tener y no tienen coger prestado para poder completar lo que el banco quiere. Entonces, ¿ves? Está sumándole al problema. Y por eso que ustedes ven
Ustedes han visto como millones de personas, hemos tenido dos recesiones grandes, ¿no? Una fue en el 2002 al 2003, ¿no? La otra fue en el 2008 al 2009, ¿no? Bueno, la recesión continuó por más tiempo, pero normalmente las recesiones no son tan largas. La recesión realmente comenzó en el 2009. La bolsa de valores se cayó y eso las personas creen que desde ese momento comenzó la recesión. No, la recesión comenzó en el 2009 y entonces duró, yo creo que fueron 9 meses que duró la recesión, pero millones de personas perdieron su trabajo, millones de personas perdieron sus ahorros, una catástrofe, sus casas, etcétera, ¿no? En el 2008-2009. Ahora viene una recesión de nuevo y va a ocurrir el mismo problema. Millones de personas perderán sus casas, sus trabajos, etcétera. Pero se recuperará la economía de nuevo y todo es un ciclo y el ciclo vuelve y ya todo el mundo se le olvida lo que pasó, ¿no? Pero, o sea, el depósito inicial importante, los ahorros más importante que tú tengas, ¿no? Porque si tú no tienes por lo menos 6 meses de ahorros es un problema, ¿no? Entonces, también la proporción de deuda a ingresos. Hay muchísimas personas que realmente tienen tantas deudas y los ingresos y lo dejan comprar una casa. Entonces, pero los bancos no hacen el análisis porque a ellos no les importa, no es el dinero de ellos. ¿Okay? A no ser que lo presionen, ellos que tengan que hacer el análisis, y algunas instituciones son sumamente estrictos, ¿no? Le dicen, mira, estos son los parámetros que nosotros queremos. Ellos tienen, se llama Debt to Income Ratio, que es la proporción de deuda a ingresos, que cuánto tú debes, son tus ingresos, y entonces tú vas a ver cómo realmente es. Entonces, si logran hacer eso, pues entonces está bien. De lo contrario, ellos no están dispuestos a comprarle los mortgages a los bancos. Entonces los bancos tienen que ser más estrictos porque ya ellos saben, ¿no? Ellos saben lo que le pasó en el 2008, ¿no? Entonces ya podemos ver. Entonces, el riesgo número 1, ¿no? El depósito que debe de dar de un 20%. Si no diste un 20% y compraste, diste un 3% solamente, lo menos que tú das, lo más que aumenta el riesgo. Y la gente nunca piensa en eso, porque la gente solamente piensa que la casa que él compró, que antes valía $200,000 o $300,000 y que ahora se la vendieron por hasta el doble en algunas áreas de lo que realmente costaba, o sea, que es el valor real de la casa, ¿no? Ahora la están comprando por $500,000, o sea, que la casa venía a su valor real, eso es como nada, ¿no? Y muchas veces por debajo, como en 2008, que bajaron, ¿ok? Yo tengo una persona que compró muchísimas propiedades en Miami y un apartamento que él compró casi en $400,000, pero tenía varios, ¿no? Y él tuvo que vender uno de ellos por $99,000. O sea, perdió 3/4 partes de la casa, del valor de la propiedad. Se lo compró un policía, se lo vendió y hizo un short sale para evitar el problema que el banco tuviera que cobrar la diferencia. Entonces, ya vemos, o sea, que hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? O sea, muchas veces, y lo que pasó en esa época fue que el gobierno comienza a acelerar para que los bancos presten, y entonces ellos crearon el problema. Y ahora es la misma situación, te dan hasta por el 3%, y eso crea un problema de riesgo altísimo. Muchas de las personas que cumplen, y es el segundo factor de riesgo, es que no tienen suficientes ahorros. Y si pasa cualquier cosa, pues ya ustedes saben que los gastos deben de ser, por lo menos tener 6 meses de los costos de la casa ahorrados, ¿okay? Para reducir el costo de riesgos. Y mucho más cuando tú tienes una casa, que el riesgo es muy, muy alto, ¿no? O sea, se hace como compuesto el riesgo, quiere decir que tenemos que tener eso en cuenta, ¿ok? Entonces, la proporción de riesgo es muy fácil de medir, ¿no? ¿Cómo tú haces? Tú dices, bueno, si
ganamos entre los dos esposos ganan $8,000, ¿no? De ingresos mensuales. Entonces, si ganan 1,000, son 4,000 en el mes. Yo estoy usando un número que fuera más fácil calcular y todo eso, ¿no? Y además estoy asumiendo por el costo de la propiedad que él usó, lo que él compró, ¿no? O sea, tú no puedes comprar una propiedad que vale esa cantidad de dinero sin tener un ingreso que sea comparativo. Y los bancos están supuestos a hacer este cálculo. Y ellos dicen, son $8,000, entonces el 28% de eso son 2,240, ¿no? Entonces, si son 2,840, entonces, y el mortgage está en esa área, entonces está bien. Si está por debajo, ya ustedes saben el problema que tiene ya esa persona. Comenzó con un problema, ¿no? Porque está ganando menos que lo que puede pagar por el mortgage, ¿no? Y otra cosa, hay otros gastos que suman a 36% dentro de los costos. Ustedes recuerdan todos los gastos que requiere, por ejemplo, los impuestos, el seguro de la casa, que yo no lo consideré ahí, pero yo lo pongo como, lo voy a considerar como parte de los gastos de mantenimiento. ¿Okay? Entonces, que debí de tener una columna separada, pero déjenlo allí, ¿ok? Entonces ya sabemos, el 33%, 36% son $2,800. Pero dijimos que el costo de mantener de los impuestos de propiedad de la casa está al 1%, ¿no? Y que dijimos que esos son $400 al mes. Así que 400 por 12, ya ustedes saben, que está casi en $5,000. Y esto está en 2,800. O sea, es bueno que uno sepa eso, porque sabiendo eso le da a uno una perspectiva clara de lo que uno está haciendo y de lo que uno debe de hacer. Porque muy bonito, tengo una casa, pero más feo es cuando dice, la perdí. Estoy en bancarrota porque perdí la casa. Me metí en una casa, yo creía que eso era diferente y no lo es. Entonces ahí tienes el problema, ¿no? Entonces vas a vivir la vida que tú no querías, ¿no? O tiene que entrar 24 personas en una casa para poder tener más ingresos y tratar de ver lo que hacen, ¿no? Pero quizás no era eso lo que tú querías, ¿no? Entonces ya sabemos que ese es un problema serio y que uno debe de considerar al comprar una casa, ¿no? Por lo tanto, nosotros vemos que cuando nosotros hacemos cosas como esto, significa que puede eso atarnos a calamidades e inseguridades por mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, uno tiene que ser como más precavido y teniendo en cuenta este tipo de cosas, no solamente te hace precavido a no tomar decisiones por emociones, sino en base a lógica, números, porque los números son números. Ellos no tienen emociones. Entonces, es mucho mejor que nosotros lo pensemos bien antes de hacer cosas como esa, porque eso nos puede poner en grandes problemas y nos lleva a nosotros no solamente a riesgo que de hoy, sino riesgo del futuro. Porque esas mismas personas, si hubieran cogido ese mismo dinero que usted está viendo allí que él tenía, ese dinero lo hubiera pagado la renta, le hubiera pagado y lo hubiera mantenido y al final de cuenta, esa persona estuviera recibiendo 100, $200,000 al mes en el futuro, al año, todos los años por el resto de su vida. ¿Okay? Pero la gente no piensa de esa manera porque no tiene la educación. Y por eso yo he hecho estos 3 videos y este es el segundo, para estar seguro de que las personas pueden tener el conocimiento que necesitan para ellos poder hacer lo que ellos quieran. Y si una persona solamente recibe $100,000, $75,000 al año, ellos pueden vivir donde ellos quieran, porque van a tener ingresos permanentes por el resto de su vida que le va a asegurar su futuro y que no va a depender del gobierno. Por lo tanto, eso es importante. Y es por eso que el próximo video
está dirigido a que la persona pueda aprender a cómo ellos mismos, nosotros no les vamos a vender ni siquiera nada, nosotros les vamos a enseñar cómo ellos mismos pueden hacer eso por ellos mismos y comenzar a crear ingresos pasivos con muy poco riesgo, casi ninguno, para que ellos puedan vivir la vida que ellos quieran. O sea, le estoy hablando de que ellos van a tener, que van a aprender en ese video cómo ellos van a poder usar instrumentos que de 1900 viene y que si esos instrumentos caerían, se destruiría toda la economía. Por lo tanto, eso hasta ahora nunca ha pasado. Hemos tenido recesiones, hemos tenido la Gran Depresión del 1929 y eso sigue para arriba. Por lo tanto, ustedes lo van a ver por ustedes mismos y yo creo que realmente eso le va a ayudar a ustedes inmensamente. Yo creo que es importante que nosotros aprendamos este tipo de cosas, que nosotros entendamos que podemos hacer grandes cambios en nuestras vidas. Y por lo tanto, nosotros lo podemos hacer cuando nosotros tomamos decisiones que son inteligentes, que no son emotivas. Gracias por acompañarme en este video. Le doy muchísimas gracias porque haberme dado este tiempo para que yo le pudiera explicar, le diera esta educación, para mí es de sumo agradecimiento. Me llena de muchísima alegría. Yo sé que tú vas a tener un futuro brillante, pero para eso vas a necesitar tomar medidas y entender que todo va a cambiar en tu vida, que todo va a estar bien, pero no va a estar bien si tú no eres inteligente con tu dinero. Por lo tanto, te recomiendo que si no te has suscrito todavía al canal, que te suscribas ahora mismo y le dé a la campanita. Y que si tiene algún comentario, que lo haga. Si crees que yo he hecho un trabajo bien en excelencia para ti, pues por favor dale un like. Y si haces tu comentario, te lo voy a agradecer, te lo vamos a contestar. Así que muchas gracias.